Sergio Ballén es arquitecto con maestría en arquitectura sostenible y en hábitat y vivienda, estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Premio Iberoamericano de Investigación sobre Vivienda Sustentable en Ciudad de México por el libro Vivienda Social en Altura, Tipologías Urbanas y Directrices de Producción en Bogotá. Experiencia como arquitecto coordinador de proyectos de investigación, diseño arquitectónico y urbano y como consultor en bioclimática. Becado por la Universidad Nacional de Colombia y por el Gobierno español para realizar estudios de maestría, profesor universitario de pregrado y posgrado y ponente en diferentes seminarios sobre sostenibilidad, urbanismo y vivienda. Muchas gracias por su asistencia y pues muchas gracias a los organizadores por permitirme participar en este ciclo de conferencias de las artes. Bueno, el título ya fue nombrado. Construcción sostenible y perspectivas aplicadas en la vivienda contemporánea. Entonces, como tal, no me referiré tanto a proyectos específicos, de pronto sí habrán algunas diapositivas que se refieran a algunos proyectos, pero lo que más me interesa de esto es fruto de aprendizajes que he tenido con compañeros de academia y con procesos investigativos, cuáles son las perspectivas a futuro que se tienen en cuanto a la construcción sostenible y por supuesto con un énfasis hacia la vivienda. Entonces, para iniciar me voy a referir a un artículo escrito por Iñaki Alonso, un arquitecto investigador español, en el diario El País, que de hecho fue muy reciente, tiene fecha del 20 de julio de este año, y se titula Arquitectura para la mitigación del cambio climático, 7 medidas esenciales para construir un edificio sostenible. Creo que este es un muy interesante artículo porque aborda muchos de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son esas 7 medidas que él se refiere en este artículo? Primero, los edificios de energía casi nula, que vamos a referirnos a ellos un poco más adelante. Consumo 100% renovable, o sea, proveniente de energías renovables. Esos dos primeros puntos están muy relacionados porque los edificios de consumo de energía casi nula, pues por un lado tiene todas las estrategias de eficiencia energética pasivas y activas, pasivas con la bioclimática, pero además incorporan la característica de que suplen su demanda energética por energías renovables. Como tercer punto, pues él va más allá y plantea que además los edificios deben tener una producción renovable, es decir, que generan excedentes de energía para suplírselas a otros edificios, a los electrodomésticos, en fin. Cuarto, energía gris y análisis de ciclo de vida. Energía gris yo prefiero que le llamemos como energía embebida o energía incorporada. Y el análisis de ciclo de vida es una metodología internacional para determinar los impactos ambientales que tiene una construcción o los materiales de construcción, entre esos la energía. Habla de unas compensaciones de CO2 que pueden desarrollarse a través de una política pública o a través de los proyectos donde a través de unas cuantificaciones y a través de software podemos determinar cuántas emisiones de CO2 produce nuestro diseño y también la construcción de nuestros edificios y nuestras viviendas y por tanto cuáles van a ser esas medidas para mitigar esas mismas cantidades de CO2. Y el sexto punto pues también va un poco más allá y dice que no solamente debe compensar ese CO2, sino que además con de pronto estrategias vegetadas, ya sea muros verdes, ya sea cubiertas verdes, pero pensando en determinadas especies y cuánto absorben de CO2, pues entonces estamos haciendo un plus, desarrollando un plus. Y el séptimo punto, la belleza, ¿no? Digamos, cuando hablamos de diseño arquitectónico, la arquitectura, pues estas estrategias no pueden estar de lado con el fin último de la arquitectura, que es diseñar espacios que conmuevan, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Hay muchos antecedentes, eso tendríamos que hablar un poco de sostenibilidad, pero pues por un lado están los diferentes foros, conferencias, aquí nombro solamente Hábitat 3, pero pues está Hábitat 1, está Hábitat 2, bueno, el año pasado que fue en Quito, Ecuador, está la conferencia y los acuerdos del COP21 en París en el año 2015, están los objetivos de desarrollo sostenible instaurados y digamos acordados por las Naciones Unidas, algunos
proyectos o programas también internacionales para desarrollar todo este conjunto de estrategias como el Sustainable Energy for All y el Building Efficiency Accelerator, que Bogotá es una de las ciudades, digamos, una de las ciudades abanderadas en Latinoamérica desarrollando este programa liderado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y todos dicen que para el año, establecen dos límites, uno para el año 2030 y otro para el 2050, donde se deben reducir al máximo las emisiones de CO2 y el consumo energético. Por otro lado, pues está la resolución 549, que es relativamente reciente, la guía para el ahorro de agua y energía, donde nos habla de unas estrategias, tanto activas como pasivas, pero ya mínimas para ser aplicadas de manera obligatoria en casi cualquier proyecto de construcción. Está vigente hoy en día. Y el COMPES, que aún no tiene número porque es un proyecto, está en elaboración, como ven ustedes ahí dice borrador del 15 de septiembre, hace menos de un mes. La Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, que recoge mucho de todos estos aprendizajes, enseñanzas y cómo instaurarlos también en una política nacional que sea obligatoria. Pero bueno, hablamos mucho de efecto invernadero, pero a veces intuimos qué es, pero pues sería bueno que nos refiramos un poco a esto. Cuando hablamos de cambio climático, pues hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, que en la flecha izquierda, digamos que es el ciclo natural de lo que debería pasar con la radiación solar, toda la energía térmica y lumínica que nos llega producto del sol, pues una parte se queda en la estratosfera gracias a la capa de ozono, otra parte atraviesa la troposfera, llega a la superficie, se refleja y pues se devuelve nuevamente a la troposfera. Digamos que ese es el ciclo como debería ser. Con el cambio climático, pues nosotros estamos acumulando una serie de diferentes gases, entre esos el CO2, dióxido de carbono, también el óxido nitroso, entre otros tantos, que hacen es como una especie de barrera donde llega parte de esa radiación, pero no tiene cómo devolverse y más bien comienza a hacer como un ciclo interno que lo que hace es elevar la temperatura en general de la Tierra, pero pues también de las ciudades gracias al fenómeno de la isla de calor. Y por otro está la huella ecológica, que como nos estamos enfocando en las viviendas, pues ¿a qué se refiere la huella ecológica? En realidad la huella ecológica es una suma de diferentes tipos de impacto. No se puede hablar de cuánto es mi huella ecológica con un solo número porque pues incorpora varios tipos de indicadores. Y esos indicadores para nuestro ejercicio pues se refiere a todo lo que es la eliminación de los residuos de la construcción de viviendas, el consumo de agua, energía, la movilidad también, la construcción, incluso las fases de diseño, pues también pueden generar una huella ecológica medible a través de la huella empresarial. Y bueno, ya vimos que todo esto está instaurado desde el concepto de sostenibilidad, donde se agrupan las tres grandes esferas, lo ecológico, lo social y lo económico, concepto que viene desde la Comisión Brundtland más o menos desde el año, si no estoy mal, desde el 87. Pero también hay unas acepciones, unos conceptos que tratan de variar ese concepto de la sostenibilidad, preservando las mismas tres grandes esferas, pero proporcionando un sentido jerárquico, un poco para suplir las diferentes dicotomías que se han dado al tratar de implementar este concepto en todas las disciplinas. A partir de ahí, pues también aparece el concepto de desarrollo sostenible, que también lo hemos escuchado bastante, que ha sido discutido en todas las conferencias que les mostré anteriormente, pero en otras tanto, donde también hay acuerdos internacionales, que los diferentes gobiernos se comprometen a disminuir cierto tipo de cosas, a hacer otras tantas. Pero más que eso, es una mirada donde nos hemos dado cuenta que el desarrollo no es igual al Producto Interno Bruto que se genera en el interior de una nación, sino que va más allá a los derechos humanos, a las necesidades y al concepto de calidad de vida, que por supuesto es muy inconmensurable, no es fácilmente cuantificable ni medible, y por lo tanto requiere la negociación de diferentes tipos de actores o un, digamos, diseño participativo, pero también hay un enfoque ecológico donde trata de conciliar ese crecimiento económico con la protección del medio ambiente que hace unos 10 o 20 años pues no era tan así, o siempre se le daba prioridad pues al crecimiento económico. Y
Ya nos habíamos referido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, son 17, estos están instaurados en el año 2015. Ah, el 11, pues digamos que nos interesa bastante ciudades y comunidades sostenibles, pero también podemos intuir que para el desarrollo de uno de esos objetivos no podemos desarrollarlos puntualmente, sino que tenemos que acoger una serie de objetivos para un fin determinado. Y el Consejo Mundial de Edificaciones Sostenibles creó este gráfico donde toma muchos de esos objetivos de desarrollo sostenible, de pronto los que considera más relevantes, y les da un enfoque apuntando al sector de la edificación y la vivienda. De pronto al que más nos vamos a referir será al que tiene que ver con el 7, el 9 y el 12. Ya vamos a ver posteriormente. Pero entonces no solamente las Naciones Unidas han liderado esto, una serie de investigadores, de estudiosos, también desde la academia han desarrollado todo tipo de estudios para determinar cuáles son las estrategias que se deben incorporar en las viviendas teniendo en cuenta este contexto del cambio climático, la sostenibilidad, en fin. Entonces, autores como Chalmers, un profesor inglés, creó este gráfico donde hace un diagnóstico de la construcción y la vivienda hoy en día y cuáles son las estrategias que se deben desarrollar a futuro. Entre esas estrategias a futuro tenemos tecnología de eficiencia energética. Básicamente a lo que se refiere es digamos, a todas las demandas de energía que tiene una construcción, una vivienda, como el aire acondicionado, la calefacción, cómo hacer de todos esos aparatos que sean más eficientes o por supuesto que reduzcan su consumo energético. Eficiencia en el uso del carbono, básicamente muy similar a lo que hablamos de energía, pero enfocado en el carbono. Pronto olvidé decir que aquí en estas medidas de sostenibilidad relacionamos mucho el consumo de energía con las emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones de carbono, porque entre más se consume energía, pues mayor demanda de diferentes tipos de aparatos, diferentes tipos de movimientos que se deben ejecutar sobre la matriz energética y a su vez eso se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero. Está la eficiencia de la infraestructura del sistema, pues ya se refiere un poco más no tanto a los aparatos, sino a las edificaciones mismas que cuenten con todas las medidas de eficiencia energética y bioclimática. Y está la reducción de la demanda de servicios. Entonces, de alguna forma también se es consciente que no basta con solamente que todas nuestras viviendas tengan todos estos parámetros, sino que culturalmente también haya una apropiación hacia estas medidas para que eso se traduzca en unas reducciones de la demanda energética desde los habitantes de las viviendas. Otro factor es el síndrome del edificio enfermo, que alguna vez que yo lo hablé me dijeron, no, eso ya es un tema trasnochado. En parte sí, en parte no. El síndrome del edificio enfermo es una enfermedad oficial por la Organización Mundial de la Salud en 1982, producto de lo que pasaba en muchas viviendas hacia los años 70 y los 80. Básicamente se trata de una serie de síntomas o enfermedades que los habitantes contraían cuando habitaban ciertos edificios, sobre todo de vivienda y de oficina. ¿Como cuáles? Algunas de las características eran edificios herméticos que tenían muchos materiales textiles, otros que no tenían una buena ventilación cruzada. Y bueno, en parte también mucha gente dice que es un tema trasnochado. Yo creo que es bueno nombrarlo, pero también la serie de estándares internacionales y nacionales en cuanto a construcción, de alguna forma tratan de remediar eso. Estándares como el ASHRAE, la ACTM, pues nos habla de una buena calidad del ambiente interior. Y los certificados. No es que aquí venga a mostrarles un certificado en especial, pero yo creo que los certificados sí juegan un papel protagonista en la validación y en la comunicación de las medidas de sostenibilidad que puede tener un edificio de vivienda. Entonces aquí tenemos algunas internacionales, como el CASB japonés, Minergie suizo, el PESES es mexicano, el BRIM inglés. Tenemos el HQE francés,
Living Building Challenge, que está últimamente cogiendo mucha popularidad, el Passive House, que yo considero que es uno de los estándares de certificación más importantes, sobre todo en Europa, incluso más que Elite. Está Well, que también ha tenido mucha acogida recientemente, el programa Bogotá Construcción Sostenible, Aqua de Brasil, Energy Star, que ahora sacó su línea de eficiencia energética en edificios, BIM de Hong Kong, bueno, y el sello ambiental colombiano, que también tiene una serie de normativa técnica colombiana apuntando a este tipo de certificaciones. Básicamente lo que ellos nos dicen es cómo incorporar las condicionantes del entorno, especialmente las climáticas, las geográficas, y desarrollar una serie de estrategias que nos conduzcan a una menor demanda de todo tipo, de energía, pero pues también consecuentemente de emisiones de CO2. Aquí nombro algunas, pero pues pueden ser muchas otras tantas. Está el factor forma, está la orientación de los edificios, la superficie, o sea, hacia dónde están orientadas las ventanas, una adecuada transmitancia térmica en los elementos de la envolvente, el uso de energías renovables, la ventilación cruzada, el efecto chimenea. Ya nos vamos a referir un poco más específicamente a ellas más adelante. Y así como tenemos claro, bueno, se está teniendo claro cuáles son las estrategias para incorporar en las viviendas, pues asimismo hay una serie de guías para incorporar la sostenibilidad, pero también financiera de los proyectos. Entonces, lo que hace muchos años, de pronto hace 20, 30 años, se hablaba de proyectos autosuficientes, pues ahora en realidad el común denominador es que son proyectos sostenibles. Tenemos esta guía del FONADE y de las Naciones Unidas, donde nos habla de esa sostenibilidad financiera que debe estar detrás de todos los proyectos, es decir, una adecuada tasa de retorno, pero también nos habla de una sostenibilidad social, que ya vimos que hace parte de las tres grandes esferas de la sostenibilidad. Y ahora que estamos hablando de urbanismo, pues refiramos rápidamente al ecourbanismo, que si bien pues tiene mucho que ver también con algunos parámetros e indicadores que impactan las condiciones de calidad de vida al interior de una vivienda. Este es un término, el ecourbanismo, pues que tiene muchas definiciones. Tal vez uno de los autores más relevantes es Salvador Rueda, y él nos habla de la guía o ecuación de la sostenibilidad urbana, donde en todos los desarrollos urbanos debemos la medida más eficiente es menor consumo de energía, por eso la flecha hacia abajo, pero aumentar el número de personas en un área determinada y aumentar la diversidad y la complejidad. Diversidad y complejidad, pues nos referimos que en una pequeña área pues haya de diferentes tipos de clases sociales, de estratos, de usos, que es contradictorio al desarrollo ortodoxo de las ciudades, donde hay mucho consumo energético, crecimiento disperso y pues también una segregación urbana pues que ya todos la conocemos. Implícitamente en ese discurso está la disyuntiva entre ciudad compacta y ciudad difusa. Aquí yo solamente la pongo en esta diapositiva, pero va a ser un factor determinante porque una de las medidas de mayor sostenibilidad urbana y territorial es fomentar ciudades compactas. Y aquí a Salvador Rueda pues también nos empieza nos refiere al concepto de la ciudad de tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Hablamos que en el nivel de las viviendas, de las cubiertas, se da todo lo que es la biodiversidad, la energía y el agua. ¿Por qué estos elementos? Porque ahí es donde podemos captarlos y poderles dar algún tipo de manejo. A nivel de primer piso o de la superficie, pues están los usos, la funcionalidad del espacio y el espacio público, que es donde se dan los encuentros ciudadanos, el intercambio, donde se da la vitalidad urbana. Y en el subsuelo se desarrollaría todo lo que es la movilidad, los parqueaderos, el fomento del ciclo del agua y de la energía. También hay algo muy característico que es el concepto de supermanzana, que básicamente es lo que se refiere que es el tráfico de alta velocidad, pues llevarlo a unas vías perimetrales y al interior de las manzanas desarrollar unas vías de tráfico
de muy baja velocidad, pero predominando la peatonabilidad y los encuentros ciudadanos. Vamos a ver cómo de pronto este concepto de la supermanzana puede ser combinado con otros conceptos como el de la centralidad térmica o con el del almacenamiento de residuos y también de recursos. En este proceso del ecourbanismo también es muy importante los indicadores urbanos. Los indicadores lo que nos ayudan es a definir qué tan sostenibles estamos desarrollando una intervención o un proyecto. En este ejemplo, pues nos hablan de 4 grandes capítulos que son cohesión social, eficiencia, complejidad y capacidad y funcionalidad. Y cada uno de esos puntos pues nos habla de movilidad y servicios, espacio público, complejidad, metabolismo. Cada uno de ellos tiene una serie de indicadores para ser calculado y por supuesto una línea base que nos dice si después de nuestro cálculo del indicador pasamos o no, pues nuestro proyecto es sostenible. Por supuesto, se basa mucho en indicadores europeos y que es donde se ha desarrollado esto pues, de forma muy nutrida. Y el concepto de metabolismo urbano se refiere también mucho a eso, es cómo empezamos a cuantificar esa serie de intervenciones, esa serie de flujos de energía y recursos que se dan en la ciudad y que empiezan a interrelacionarse varios focos unos con otros. Entonces vemos el sector de la industria, el sector de la vivienda, cuál es la demanda energética, cuáles son los residuos, cuáles están retomando al ciclo y de alguna forma eso también incide con las condiciones del entorno. Por eso este gráfico, hablando del Río de Janeiro, nos habla del total, no lo alcanzo a ver, del total de radiación por año que se puede tener producto de las condiciones también climáticas. Cambiando de escala, aparece el concepto de ecobarrio que retoma mucho de estos mismos conceptos de urbanismo. Está la compacidad, o bueno, la ciudad compacta, que era lo que estábamos hablando, la complejidad, la eficiencia en diferentes recursos, la cohesión social, la eficiencia en estos recursos, me referiría a energía, agua, materiales, lo social, la estructura urbana y sobre todo el acceso a la información, que empieza también a ser un factor importante. Casi siempre uno cuando ve ejemplos de ecourbanismo o de ecobarrio, digamos, no hay muchos suficientemente desarrollados, pero casi siempre le ponen a uno este ejemplo, en Bauban, en Alemania. Es un barrio que se pone de ejemplo porque, digamos, la producción de energía es por renovables, tiene programas de agricultura urbana, tiene programas de intercambio social, de encuentros sociales, adicionalmente evitan desarrollar grandes distancias en movilidad del trabajo a la vivienda, lo cual es a veces un poco paradójico y un poco contradictorio para tratar de implementarlo en proyectos a nivel nacional. Este es un proyecto de una zona urbana en Bucaramanga en el que tuve la oportunidad de participar con varios arquitectos de esta misma universidad y planteamos fue cómo interconectamos la generación de espacio público con la generación de mayores espacios verdes al interior de las manzanas, pero que estuviera conectado también con los sistemas con el sistema de movilidad de la ciudad. No es fácil y pues por lo general muchos de esos proyectos a veces quedan solamente en papel. Y bueno, entonces vemos que ahora los planes de urbanismo ya, pues por supuesto tienen todo el contenido de todos los sistemas y toda la estructura urbana, pero ahora incorporan la eficiencia energética como uno de sus grandes capítulos. Vemos aquí este ejemplo de París, donde se está desarrollando eso, casi que lo que para nosotros es el POT, pues tiene un gran capítulo dedicado a eso y cómo se aplica en el urbanismo. Una forma de darnos cuenta cómo se está empezando a desarrollar esto es este mapa que nos muestra el consumo de energía. De hecho, las manchas entre más rojo, de rojo a amarillo, lo que nos muestra es kilovatio hora por metro cuadrado. Este es en Nueva York, en Manhattan. Si se dan cuenta, la zona verde de arriba a la izquierda, pues es el Central Park. Y vemos que hay un gran consumo energético en esa zona. Pero si tuviéramos la oportunidad de cruzar varios mapas, es decir, un mapa de alturas y un mapa también de densidad demográfica, vemos que
todas estas características comienzan a relacionarse de la compacidad urbana con la demanda energética y por lo tanto se necesita un plan para suplir esa demanda de energía que puedan tener estas zonas. No, desde el urbanismo, pero también desde los proyectos de vivienda a través de bueno, de lo que ya hemos discutido en bioclimática, de estrategias activas y pasivas, teniendo en cuenta la ventilación cruzada y otras tantas características que dependen del entorno. Un poco para salirme del tema. No sé si algunos de ustedes han escuchado la ciudad de Kowloon City en Hong Kong. Creo que por acá nos llega muy poco de esas noticias, pero eso fue un conjunto de vivienda informal que nació con unas, no sé, con unas alturas de tal vez unos 3, 4 pisos e informalmente fue creciendo progresivamente por los mismos habitantes hasta que se convirtió en un gueto donde ni la policía era capaz de entrar allá. Entonces tenía detrás una serie de patologías y bueno, hoy en día eso ya no existe, lo demolieron y creo que existe un parque. Ahora entramos a ver lo que es análisis de ciclo de vida y cómo está de alguna forma conectado con todo lo que hemos nombrado hasta ahora. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida yo podría decirlo que es como una perspectiva de ver la vivienda, la edificación y la construcción, no solamente desde la parte de operación y ocupación, que es donde normalmente nosotros nos ocupamos, sino todo su ciclo productivo. Es decir, pensar desde la extracción de los recursos, o sea, las materias primas para la fabricación de los materiales, el proceso de fabricación de estos materiales, la construcción, que era lo que estábamos hablando, el uso de la edificación, la demolición y por qué no plantear escenarios de reciclaje y o reuso. En cada una de estas etapas de ciclo de vida hay toda una demanda de energía y todas unas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ser consideradas y que de alguna forma también pueden ser planificadas para un mejor proyecto sostenible. Muchos de estos indicadores de análisis de ciclo de vida están enfocados en determinar cuáles son esos impactos en el consumo de energía, en los consumos de suelo, el impacto sobre el paisaje, la generación de residuos y pues también lo que es la huella hídrica y bueno, ya dije el consumo de materiales. Pero si nos vamos a la minucia de qué es lo que nos dice la norma internacional, en realidad eso se mide a través de lo que llaman unas categorías de impacto. Aquí están las 6 categorías de impacto que considero que son las más populares, pero hay otras tantas y sobre todo en el ámbito de la edificación y la construcción también hay otras un poco más específicas. Aquí la que nos interesa de pronto es la de cambio climático, que al final nos da un número que nos dice su proyecto produce tantos kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Lo llamamos equivalente porque reúne toda una serie de gases que al final los cuantificamos o los generalizamos en CO2. Pero entonces lo que está pasando es que como nos enfocamos solamente en la energía operacional, ¿qué es la energía operacional? Aquí están todas las fases que vimos en el anterior gráfico. El azul es la cuantificación operacional de la energía y del carbono. Quiere decir que las gráficas rojas se refieren a una energía embebida o a un carbono embebido, también dependiendo del enfoque que estemos desarrollando. Entonces, esa es la perspectiva que se desarrolla en los análisis de ciclo de vida en la construcción. Cómo incorporamos todo ese carbono y energía embebida dentro de la cuantificación de nuestros proyectos de vivienda. Este otro gráfico también nos lo resume de otra manera. La parte morada nos dice que es el carbono operacional, que está alrededor de un 65%, estimándolo en un edificio típico, pero hay un carbono embebido que está alrededor del 35%, de algunos edificios del 50%, que no es cuantificado, que no entra a ser parte del proyecto y que tiene todo el potencial de reducir esas emisiones y esa demanda energética. Sobre todo, si vemos cuáles son los análisis que se han hecho ya en diferentes tipos de materiales,
Vemos el gráfico izquierdo que nos habla de la contribución de energía embebida en diferentes tipos de material, cerámicos, aceros, cemento, mortero, y, y el de la derecha, el de las emisiones de gases de efecto invernadero, y vemos que tienen una relación directamente proporcional. Ahora, aplicado en las edificaciones, este es un gráfico español, pero creo que también nos ayuda a ilustrar bastante. La primera barra, bueno, la unidad de medida son kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Y aquí nos habla de un parque, un stock de viviendas español con unas demandas de unas emisiones de CO2. Vemos que la amarilla se refiere a electrodomésticos, la anaranjada climatización, y las grises tienen que ver con la energía embebida de la vivienda y la energía embebida de los parqueaderos. La segunda columna se refiere cómo es la reducción de emisiones de gases cuando incorporamos estrategias del Código Técnico de Edificación, que es algo así como la norma sismo resistente de allá, solamente pues que tiene un capítulo de eficiencia energética. Entonces, por supuesto, se reducen las emisiones. Cuando incorporamos unas estrategias un poco más de alto desempeño, o sea, más allá de las básicas que nos da la norma obligatoria, pues tenemos una reducción de esas emisiones mucho más notable. Pero lo que diferencia esa tercera columna de la cuarta, que es la que está enmarcada en rojo, es que en realidad lo que tiene que ver con energía incorporada pues se reduce muchísimo. Que a todas estas vale la pena decir que lo que tiene que ver con parqueaderos y la estructura de casi cualquier edificio es lo que más trae energía embebida en un edificio. Y ya la quinta columna pues se refiere a cómo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero incluso que llegan a ser negativas por el cuadrito azul porque hay una producción energética al interior de los edificios. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Este concepto de análisis de ciclo de vida está muy relacionado con el concepto que está hoy muy de moda, que es la economía circular. Cómo nos alejamos de ese modelo lineal de producción, de diseño, pero también de producción de materiales, donde se extraen las materias primas, se produce, se consumen y al final terminan en un botadero o un vertedero, sino que por el contrario cerramos el ciclo. Cómo reincorporar esta cadena de suministro de materiales al ciclo productivo. Esto también se traduce en cómo desde las mismas estrategias de diseño, que son todas estas que están aquí a la izquierda, hablamos de orientación, las dimensiones de las ventanas, si existen o no sombras, inciden en unos factores de rendimiento de la edificación. Porque, por ejemplo, si en un clima cálido, digamos, no tenemos unos cortasoles y toda la radiación solar está entrando por las ventanas, eso se traduce en que vamos a necesitar más aire acondicionado. Y si necesitamos más aire acondicionado, pues es más energía y por ende al final de todo eso, pues mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que visto en términos de ciclo de vida se traducen en unas cargas ambientales, ahí lo vemos emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, calidad exterior, costos de ciclo de vida, que es también otro concepto relacionado, y al final impactos de ciclo de vida, como por ejemplo cambio climático, acidificación, eutrofización, en fin. ¿Cuál es la perspectiva del análisis de ciclo de vida? Es un poco teórico, un poco de pronto una quimera, pero se dice que al final, desde un proyecto bien concebido de vivienda, desde el análisis de ciclo de vida, se va a convertir en un banco de materiales para los proyectos de futuro. No sé si me hago entender ahí. Los proyectos que construyamos hoy en día, al final de su vida útil, se convierten en un banco de materiales para futuros nuevos proyectos. Este es otro dato curioso también para salirme un poco de la linealidad de esta conferencia. No sé si alguno de ustedes sepan cuál es el edificio pues el que está en la foto, que está catalogado como el edificio, que es el único edificio que está hecho enteramente en material reciclado. Bueno, por supuesto no es un edificio, es un pabellón, pero no sé si alguno de ustedes lo han escuchado. Está hecho con todo tipo de material reciclado, Tetra Paks, cajas,
plásticos. Pues se trata de un pabellón en Navarra, España, producto de un concurso que tiene más o menos unos 400 metros cuadrados y digamos que hoy en día tiene ese récord de que está enteramente hecho en este tipo de materiales. Ahora, los edificios de consumo de energía casi nulo o los Net Zero Energy Buildings, que pues por su nombre en inglés, es algo muy importante para lo que tiene que ver con sostenibilidad y eficiencia hoy en día. ¿Recuerdan lo que vimos en la primera diapositiva que hablábamos de 7 estrategias según Iñaki Alonso? Y uno de esos eran los edificios de consumo de energía nulo y habíamos hablado también que para que ellos se den, pues son edificios, viviendas que incorporan todas las estrategias de eficiencia energética pasivas y activas, pero además su demanda energética está abastecida por fuentes de energía renovable. La perspectiva de esto es que no solamente los edificios se queden en las energías renovables, sino que reduzcan su energía embebida a través de análisis de ciclo de vida. Y bueno, además de estas características, ¿qué más tiene una Net Zero Energy Building o bueno, una casa Net Zero? Aquí vemos algunas de ellas, como almacenamiento de la energía acumulada, sobre todo cuando, cuando hablamos de estaciones. Hablamos que tiene unos aislamientos, iluminación natural, ventanas de alto desempeño, eh, acumuladores de calor también de alta eficiencia, recuperadores de calor para el sistema de ventilación, pero también para el agua. Y bueno, aquí hablan también de paneles solares. Entonces, entrando a las fuentes no convencionales de energía, según este gráfico del IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, las energías renovables tienen un alto potencial de reducir muchísimo más de lo que ya se tiene planificado toda la demanda energética y de por sí todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero entonces, ¿cuáles son estas diferentes herramientas o tecnologías en energías no renovables? Pues lo más popular, los paneles fotovoltaicos. Paneles de silicio que tienen diferentes características y diferentes propiedades dependiendo de la calidad del silicio. Están los colectores solares para el agua caliente sanitaria. Está la biomasa. Esto es muy útil sobre todo en áreas rurales, he visto varios proyectos que incorporan esto. Las estufas de pellets, que aquí no es nada popular, pero de pronto en climas muy fríos, pues con estaciones, esto es como una especie de chimenea portátil que lo que hace es quemar unos pellets, que son unos conglomerados de madera, que es lo que está allá arriba, pero para la producción de esos pellets lo que se demanda en energía y en emisiones es muy mínimo y si vemos los consumos y la demanda energética que se pueda tener en una vivienda, vemos que en realidad es mucho más conveniente utilizar esto que una caldera o una chimenea tradicional. Está la geotermia, que a propósito en Colombia, Colombia tiene un cierto potencial de energía por geotermia en la costa Caribe y también cerca a las zonas volcánicas. Está la aerotermia, pues que también no es muy popular, también porque no es tan fácil captar, no tanto energía, sino a través de una bomba de calor y de una unidad exterior, lo que hace es aprovechar las corrientes de aire frío o caliente, convertirlas en calor y asimismo calentar pues, el agua caliente sanitaria y bueno, y suelo radiante cuando hay proyectos que lo aplican. La demanda de todo este tipo de tecnologías está en un crecimiento, yo diría que cada año hay un 25-30% que crece la demanda de este tipo de tecnologías. Aquí en este artículo del Tiempo nos habla de si nos llegó la hora de la energía solar, pero no está solamente la solar, sino todas las otras que vimos. Pero entonces Colombia no es ajeno a eso. Esta también es una noticia reciente desde febrero, donde ya está en construcción la primera granja de energía solar aquí en Colombia.
Pero entonces también muchos arquitectos y pues muchos otros compañeros me preguntan, bueno, ¿cómo incorporarlo a los proyectos de vivienda? Conozco varios profesionales que están desarrollando este tipo de intervenciones, pero también a veces el factor estético, porque no todos estético por el lado de los arquitectos para poner paneles fotovoltaicos en sus fachadas y también en sus ventanas, pero también está el de la confianza desde el consumidor, porque no cualquier cliente te va a decir, hey, sí, yo quiero, o sea, seguramente querrá incorporar esto, pero a la hora de sacar dinero para este tipo de cosas, digamos que como no hay una masificación de este tipo de estrategias, pues todavía hay mucha desconfianza. Ahora, estas energías renovables en la edificación, no solo, como vimos anteriormente, no solamente pueden suplir la demanda energética de la unidad de vivienda, sino el de todo un barrio o de toda una zona urbana. Entonces hablamos de una centralidad térmica de generación de energía, seguramente dada a través de energías renovables, lo cual no es un concepto nuevo. Es un concepto que se ha desarrollado en varias ciudades del mundo, inclusive en Colombia. Las empresas públicas de Medellín están desarrollando un proyecto piloto que se llama Distrito Térmico, consta de eso, cómo desarrollar una centralidad de generación y transformación de energía que pueda suplir a toda una zona. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para la vivienda en cuanto a estos conceptos de sostenibilidad y de energía? Es que si las viviendas son capaces de recoger toda la energía necesaria para que ellas se mantengan funcionando, pues también pueden generar unos excedentes, entonces la vivienda ya no se vuelve como tal solamente una unidad habitacional, sino una unidad de abastecimiento de energía donde podríamos conectar, donde podríamos cargar los autos eléctricos, las baterías, todos los electrodomésticos y todo eso sin necesidad de usar energía de la red eléctrica. Así que podríamos desenchufarnos totalmente. Ahora, pues hemos hablado mucho desde las estrategias pasivas y activas. Las estrategias activas, pues, ¿a qué se refieren? A la incorporación de elementos mecánicos para desarrollar estas estrategias de eficiencia energética. Acá pongo un gráfico de uno de los aparatos mecánicos más populares, que son el aire acondicionador con recuperador de calor, que cómo funciona, pues está conectado pues al exterior, y en el paso de aire caliente y aire frío, hay una especie de efecto mecánico que lo que hace es acumular energía y acumular calor y que es reutilizado por el mismo sistema de aire acondicionado, por lo tanto la demanda de energía de este sistema es muy mínima. Pero muchas de las medidas activas no son posibles sin una buena configuración arquitectónica. Y aquí me quiero referir específicamente al factor solar o de compacidad de un edificio, no el de la ciudad compacta que vimos anteriormente. ¿A qué se refiere la compacidad? De pronto es el gráfico de la izquierda. Aquí vemos varios tipos de configuración volumétrica, pero que tienen el mismo volumen, es decir, los mismos 8 cubitos. ¿Cuál creen ustedes que es el edificio menos compacto? O la configuración menos compacta, llamémoslo. Alguien me estaba diciendo que el de la izquierda, el de abajo a la izquierda, ¿alguna otra idea? El de abajo a la derecha. Pues efectivamente el de abajo a la derecha es el edificio menos compacto, pero ahora podemos intuir por qué. De alguna forma la compacidad lo que quiere decir es la relación entre el volumen de una edificación y la envolvente. Es decir, el área de fachada. Si se dan cuenta en el cubo de arriba, pues es el más compacto porque tiene el mismo volumen, pero tiene menor área de fachada. Y en el de abajo a la derecha, pues es el mismo volumen, pero con toda el área de fachada posible. ¿Por qué empieza a afectarnos eso en las estrategias de eficiencia energética? Porque a mayor área de fachada, mayor área de intercambio
con el exterior. Entonces, si estamos tratando de guardar el calor en un clima frío, pues mucho se nos está escapando también por todas esas áreas de fachada. Entonces, eso entra a determinar el desempeño energético de las edificaciones de vivienda. Y bueno, las estrategias pasivas, que estoy seguro que como arquitectos, que seguro somos mayoría en esta sala, pues ya conocemos mucho de esas estrategias pasivas porque pues es lo que resumimos como bioclimática para reducir la energía de los edificios y también proporcionar condiciones de confort al interior. No voy a entrar a detallar cómo son los edificios bioclimáticos porque pues eso merece otra conferencia, otra charla, pero sí hablar de algunas características especiales que nos sirven para conectar con todo el hilo, con todo el hilo de temas que hemos desarrollado. Aquí, si ustedes se dan cuenta en estos gráficos de diferentes esquemáticos de viviendas bioclimáticas, podemos darnos cuenta que hay un factor común. Ese factor común es la incorporación de una chimenea solar. ¿Qué es lo que nos facilita la chimenea solar? Facilitar ese flujo de intercambio, yo no diría de energía, de intercambio de calor que se puede generar en el aire y que por convección eh, va al exterior. Obviamente esto está también acompañado de unas estrategias de ventilación que ya vamos a ver. Entonces vemos cómo es importante en los fenómenos de transferencia de calor cuando hablamos de no solamente de eficiencia energética, sino también de bioclimática. Es más, yo diría que parte de la bioclimática está, la responsabilidad está en cómo nosotros empezamos a manejar estos fenómenos de transferencia de calor. Entonces ya hablamos de la convección, pero hay otros dos grandes formas de transferencia de calor que son muy importantes, que son la radiación y la conducción. Todos estos tres mecanismos están en cualquier proyecto de construcción que, claro, el desempeño varía mucho de acuerdo a la orientación del edificio, dependiendo de la orientación de las ventanas, dependiendo de la orientación a los vientos predominantes, a la trayectoria solar, a que si estamos en un clima cálido, pues entonces seguramente hay los edificios se nos recalientan por las ventanas, entonces como desarrollamos un control solar de la radiación, entonces que tenemos unos aleros o unas lamas que también llaman a veces, unos cortasoles. También entra a estar determinado por la configuración espacial que se pueda desarrollar en las viviendas, también a veces ayudado de algunos elementos naturales. Y bueno, les había hablado que a mí me pasa con varios estudiantes que cuando estamos viendo algo de bioclimática, pues nos enfocamos mucho exclusivamente a la radiación solar directa. Pero en algunos climas, y sobre todo en los nuestros, que estamos en un clima cálido, húmedo, o por lo menos en Colombia, el 90% del territorio nacional es de clima cálido húmedo. Entonces significa que vamos a necesitar estrategias de deshumidificación y eso se logra a través de una buena circulación del aire, una ventilación cruzada y las configuraciones de las viviendas y las construcciones y la dirección de los vientos predominantes pues también tienen una incidencia en los logros de ese confort térmico y de esas reducciones de energía. Pero entonces ahora vamos a ver que esas configuraciones de nuestros edificios no las podemos a veces ver como edificios aislados, sino que a veces nuestros edificios hacen parte de un conjunto de edificios de vivienda cuya configuración espacial o volumétrica también incide en ese confort térmico que se pueda tener al interior de los edificios, pero también al exterior de esos edificios, como estas simulaciones de ventilación y la temperatura que pueden generar. Entonces, claro, ¿cuál es el fin último de todo esto? Generar condiciones de confort al interior y al exterior de los edificios, que hay muchas variables para lograr el confort térmico, pues aquí vemos, está la temperatura del aire, la humedad, el tipo de vestimenta también, a través del factor CLO, el tipo de actividad, la velocidad del aire, incluso las temperaturas de los objetos que configuran la edificación también entran a incidir por la emisividad que pueda tener.
ellos empiezan a desarrollar un gradiente de temperaturas, pero también lo que me interesa es que podemos empezar a calcular el desfase de la onda térmica, que ¿qué quiere decir? Que la radiación térmica, pues por un lado, una es reflejada por un edificio, es decir, por un muro, una es contenida al interior de esos elementos y otra es atravesada al interior del edificio. Obviamente en unas fracciones muy menores, pero pues hay diferentes tipos de cálculo para esto. Afortunadamente existen muchos tipos de análisis gráfico de las condiciones climáticas del entorno. Las dos más populares es la carta bioclimática de Olgiay y la carta bioclimática de Gibboni, pues que eso lo que nos hace dar es el diagrama psicométrico que nos lo piden para casi cualquier documento de bioclimática. Pero acá me gustaría referirme a este que digamos que es un poco más ilustrativo y lo que nos da es una zona de confort y dependiendo de dónde están los datos climáticos de una ciudad o de un entorno particular, nos recomienda cuáles son las alternativas en materialidad y espacialidad que se podrían generar al interior de la vivienda para lograr también esa reducción de consumo. Ahora, todo esto es validado. Yo puedo decir, no, yo incorporé todas esas estrategias de diseño en mis edificios de vivienda, pero ¿cómo saber cómo cuantificarlas y cómo medirlas? Pues ahí es donde entran las simulaciones energéticas o las modelaciones energéticas que también llaman, donde también hay una gran oferta de software que puede desarrollar todo este tipo de estrategias. Nos da de todo, desde el diagrama psicométrico, la rosa de vientos, simula los luxes, la iluminación, nos puede también simular el efecto de puentes térmicos que se pueden dar en juntas de construcción. Y ahorita también que está muy de moda los análisis de CFD, que CFD es en inglés, quiere decir mecánica de fluidos computacional. Y esto lo único que hace es medir la velocidad y la presión de aire de ventilación que se está generando al exterior o al interior de un edificio. Entonces ahora vamos a decir, uy, ¿será que para hacer todas estas estrategias en realidad las estamos desarrollando hoy en día, ya que tenemos estas herramientas informáticas tan vanguardistas y de alta tecnología? No, pues si vemos en todas las construcciones en diferentes tipos a lo largo del tiempo, en diferentes partes del mundo, todas ya incorporan muchas de las estrategias que estamos tratando de perseguir con la bioclimática y la eficiencia energética, pero de pronto no de una forma medible como si lo hacemos hoy en día. Y lo único que se hacía era que todas esas experiencias y todas esas configuraciones, pues se dan gracias a la sabiduría popular y el voz a voz. Otro dato curioso para salirme del tema, ¿ustedes saben cuál es la civilización antigua de la que se tienen los primeros reportes que incorporan estrategias llamémoslo, bioclimáticas basados en la orientación del sol? O sea, la primera que se tiene documentación, seguramente habrán otras y más antiguas. Y en edificios de vivienda, porque también no faltará el que diga, no, las pirámides de Giza en Egipto, sí, claro, seguramente, pero no son viviendas. Y esas son más antiguas, de hecho. Pues eso se le atribuye a los griegos y a los romanos. De hecho, hay algunos textos que se lo atribuyen principalmente a los griegos. Bueno, los romanos ya tenían muchas de esas estrategias, pero los griegos tantas otras, y lo que hicieron los romanos fue incorporar o hacer una especie de fusión de lo que ellos ya desarrollaban, más las estrategias de bioclimática de los griegos. Aquí pues entonces vemos una sumatoria de todas este tipo de estrategias que bueno, hace falta de pronto lo de las energías renovables, pero este gráfico incorpora otro elemento que no hemos hablado hasta el momento, que es la captación de agua. Como vimos, sobre todo por las primeras las normativas nacionales e internacionales, están muy enfocadas en el ahorro del agua y la energía. ¿El agua por qué? Como por ser países del trópico, con altos niveles de humedad, pues el agua se convierte en un factor importante. No sé si ustedes han visto un video, de hecho salió hace muy poco en El Espectador,
Creo que salió hace unos 3 meses un video de una señora que creo que tiene su casa en Fontibón, donde tiene unas piscinas al interior de su vivienda y lo que hace con esas piscinas es que las llena a punta de agua, aguas lluvias, pero tiene unos tanques para el tratamiento de las aguas y además también aprovechando el sol hace que las piscinas también permanezcan calientes. ¿Esto qué quiere decir? Que estas estrategias no necesariamente requieren gran tecnología, sino que están a la mano, solamente que necesitamos es acercarnos a ellas. En este lo voy a pasar, pero entonces las estrategias de agua pues deben llegar también a los proyectos urbanos con el fin último de promover o facilitar el ciclo natural del agua, como en este proyecto de los arquitectos Pinzón y Ramírez. Y bueno, ya casi para terminar, y para no dejarlo como cabo suelto, están los aspectos sociales. Ya vimos que dentro de la definición de la sostenibilidad están las tres grandes esferas y uno de ellos era el aspecto social. Pero si se dan cuenta en todo lo que hemos hablado de energía, emisiones de CO2 y todo eso, nunca hemos tocado aspectos sociales y yo creo que es también una de las perspectivas y uno de los potenciales que tiene la sostenibilidad desde la construcción todavía para que sean desarrolladas. Afortunadamente, aquí en Bogotá y en otras ciudades como Medellín y Manizales, hasta donde yo tengo conocimiento, se han desarrollado diferentes proyectos de vivienda y construcción enfatizando los aspectos sociales y el diseño participativo. El diseño participativo pues también no es nuevo, de hecho tiene mucha historia, pero aquí en Latinoamérica Rodolfo Livingston, un arquitecto argentino, pues fue uno de los pioneros en generar procesos de diseño participativo en Cuba y se ideó el programa de arquitectos de la familia, que así como existía también en Cuba el programa de médico de la familia, donde había un médico particular que se encargaba de atender a ciertas familias y tenía mucho acercamiento a ellas, pues asimismo el arquitecto también podía hacer lo mismo, bajo unos procesos urbanos que tienen que ver con la movilidad, la normatividad, los usos los usos del suelo y los precios del suelo, que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de proyectos de vivienda social, entran a determinar a veces la calidad de vida urbana. Bueno, ya para finalizar, pongo esta imagen de este proyecto con el que se hizo toda la propaganda de esta conferencia, pues también para contarles que en el ejercicio mío y de otros compañeros arquitectos no ha sido fácil tratar de llevar muchas de estas iniciativas, pues porque no solamente por lo que hablamos a veces de desconfianza de ciertos usuarios de este tipo de estrategias, pues porque no se ve masivamente, entonces como que todavía es algo lejano o como que uno de pronto va a hacer algo mal, sino a veces dentro de los mismos procesos de construcción y sobre todo los que tienen que ver con el Estado, a veces impiden que uno vaya más allá. Es decir, si yo me gané una licitación para construir un edificio de vivienda y quiero desarrollar todas las estrategias bioclimáticas, más la simulación y todo eso, pues yo podría hacerlo o podría no hacerlo, pero entonces tengo que seguirme de acuerdo a los términos de referencia y si quiero proponer alternativas también de energías renovables que estén atadas a esta bioclimática o a estos elementos activos, a veces lo que nos dice el cliente es no. No porque no se puede, no porque se sale del contrato, no porque no hay plata, etc. Hoy en día gracias a la vinculación del doctorado y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, estamos desarrollando un proyecto de cómo, aplicado aquí en Colombia, viviendas acá en Colombia, para incorporar todos estos aspectos de energías renovables, eficiencia energética y cuantificación de la energía embebida en diferentes proyectos. Pero para que sea fácilmente comparable, la idea no es solamente centrarnos en Bogotá, sino que se desarrollen en proyectos de vivienda en Bogotá, bueno, en las 4 ciudades principales que establece la normativa 549, que es Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.
Entonces, mi llamado también es al que pues, estamos abiertos a cualquier aporte de todos ustedes. Esta es la bibliografía. Y bueno, ya que estamos en en la era de las redes sociales, el que quiera consultar esta misma presentación, yo la cuelgo en la página ISU y SlideShare de LinkedIn. Ahí la subo y la pueden consultar cuando ustedes quieran. También están mis correos y pues bueno, muchas gracias por su atención. Normalmente acá en Bogotá los límites, los paramentos de los edificios se hacen es con paneles de vidrio. Eso no es tan bueno para conservar el calor o el frío, ¿cierto? Empezando por Bogotá, Bogotá efectivamente es un clima frío, ¿sí? Entonces todas las estrategias deben estar enfocadas a cómo acumular calor y a preservar las cargas térmicas que se generan al interior del edificio. Entonces, si ubicamos muchas superficies vidriadas, pues por un lado nos favorece para las que están orientadas hacia la trayectoria solar, porque a través de esas aberturas en vidrio, pues captamos energía calorífica. ¿Qué es lo malo del vidrio? Que así como entra, se escapa, ¿sí? Entonces podemos decir que captamos una buena cantidad de energía térmica, pero si no con una configuración eh, al interior, de pronto lo que ahí favorece es utilizar materiales oscuros y materiales rugosos que ayuden un poco a eso, pero para resumir, sí, el hecho de utilizar solamente vidrio en un proyecto en Bogotá, pues no es una medida recomendable en términos bioclimáticos, ¿sí? Ahora, te repito, desde que esté bien enfocada, es decir, que de alguna forma esté pensada de acuerdo a la trayectoria solar para hacer la captación, eso es otra cosa diferente. Le piden a uno que considere los cambios de clima que se pueden generar en la ciudad a futuro, incluso de a unos 50 años. Y uno dice, hey, pero ¿cómo hago yo para saber cómo va a cambiar el clima de aquí a unos 50 años? Entonces le dicen a uno, remítase a unas tablas, a unos gráficos que tiene el IDEAM. Si tú entras a la página del IDEAM, ahí tiene una sección que se llama escenarios de cambio climático a 50 o a 100 años y te dicen como unos rangos de variabilidad que puede tener el clima para hacer esas predicciones, pero si me dices de cómo podemos predecir eso de aquí a unos 10 años, no, pues nos toca utilizar, son bases de datos que nos dice cómo ha cambiado el clima en los últimos 10 o 20 años de para atrás y sobre eso hacemos nuestra configuración o nuestro planteamiento, pero más allá de eso es más complicado. En una de las diapositivas había una que es la tapa de un libro, me devuelvo rápidamente. Está hecho por la UME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Es este librito, el de aquí a la derecha, y se llama Integración de las Energías Renovables de las no convencionales en Colombia. Entonces nos habla de una serie de aspectos técnicos y de normativa o de la política pública. Incluso hay una ley también que es del 2014, ahorita no recuerdo si es la 1714, algo, es un número parecido, que nos habla de que a todos los proyectos que puedan incorporar energías renovables se le darán unos incentivos, incluso podrían tener un dinero extra cuando se generen excedentes de energía que puedan ser devueltos a la red. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, uno dice, si hay incentivos, ¿por qué eso no se ha desarrollado? Que si bien existe la norma, todavía no ha asignado responsabilidades para los generadores de energía, para los diferentes servicios públicos, es decir, no se sabe cuál es el papel que juega cada quien en ese papel de las energías renovables en Colombia y eso se traduce en que nadie le apuesta un peso a eso porque pues perdería la plata y además de que no hay un marco también institucional de responsabilidad, es decir, cuál ministerio se encarga a quién da el permiso para aplicar tal esto, quién es el que revisa que los paneles fotovoltaicos efectivamente me estén captando determinada cantidad de energía. Entonces, para dar conclusión a lo que te estoy comentando es que sí hay una serie de incentivos desde la parte normativa, desde la política, pero esa parte de quién asume determinadas responsabilidades a la hora de generación de un proyecto todavía no está determinada y
y pues eso se ha traducido en que esos proyectos nunca se han concluido aquí en Colombia. ¿Qué tanto estas teorías se aplican a viviendas rurales o por la dispersión de los habitantes no aplican mucho? Y por otra parte, ¿qué tan eficiente en el ciclo de vida de una vivienda es la estructura metálica de una edificación? Yo considero que a veces estas estrategias que hablamos el día de hoy serían mucho más costosas de aplicar en una vivienda rural porque una vivienda rural muchas veces es más eficiente, o sea, ya es muy eficiente como para ponerle, digámosle, un panel fotovoltaico. O sea, no veo la necesidad. A veces los consumos de energía de una unidad de vivienda rural es mínimo. Si ustedes se dan cuenta, incluso hay campesinos que no cuentan con una buena red de abastecimiento, es decir, que la energía a veces les llega por horas, pero eso es a veces porque les toca, pero los que lo tienen, igual yo considero, estamos hablando generalidad, ¿no? O sea, no habría que meternos en un proyecto particular, que esto de energías renovables para una unidad de vivienda no vale la pena. De pronto para algunos aspectos bioclimáticos, por supuesto, pero también muchas de esas viviendas también están construidas con tierra, que tienen una buena inercia térmica, entonces si están en un clima cálido, pues eso las favorece totalmente y por tanto el consumo o la demanda de energía que tienen también es menor. Y lo otro que estabas diciendo era el metal como... Pues, ¿qué beneficio tendría la estructura metálica de una casa viendo como el ciclo de vida completo? Porque pues la estructura mal que bien te la puedes llevar y se puede aprovechar la mayoría. No sé si te estudiar. El acero en general, pues el acero no es algo que se destaque, de hecho es uno de los materiales con impacto medio, llamémoslo así, no es uno de los que más impacta, curiosamente los que más impactan son los que más usamos, como el PVC, el concreto, eso ya está estudiado que generan un montón de impactos y todas unas demandas de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, que bueno, igual hay estudios que están tratando de disminuir eso. Pero entonces el acero, si de pronto quieres es plantear dentro de un proyecto que esté basado en acero y promocionarlo como una medida de sostenibilidad, de pronto mi recomendación es pensar en alargar su vida útil, es decir, que desde el diseño esté pensado para darle vida a otro tipo de edificación posterior. Es decir, el diseño de una vivienda X que esté en acero ya está pensado para que después al final de la vida útil de ese edificio sea desmontable y se pueda construir esta otra cosa que se necesita. Digamos que eso creo que se está usando mucho últimamente porque pues, repito, el acero pues, digamos, tiene una gran cantidad de impactos, pero pues a nivel general no te puedo decir, utilizas el acero porque lo puedes ofertar como que es un material muy sostenible, no.